Hola a todos y bienvenidos a otro video. ¿Sabían que deberíamos de aprender a sufrir para ser más felices? En primer lugar, empecemos diciendo que el sufrimiento no se opone a la felicidad. Por supuesto que se nos hace más difícil ser felices si estamos sufriendo y dependiendo de la gravedad del sufrimiento que tengamos o del tipo de herida que tengamos, la cosa se complica. Cuando hablamos de heridas, podemos hablar desde una pierna rota hasta el fallecimiento de una persona muy querida. Los sufrimientos pueden ser muy variados y según cada persona también lo vamos a experimentar diferente, aunque sea un mismo sufrimiento. La vida, así como tiene experiencias maravillosas, también tiene dificultades y obstáculos. Sea como sea, nos toca luchar por nuestra felicidad, así con todas nuestras fuerzas y con todas las luces y las sombras que vivimos. Cuando hablamos de aceptar el sufrimiento, es precisamente donde la perspectiva cristiana tiene un tesoro que aportar. Para una mirada simplemente humana, si no conocemos de Dios ni de su palabra, entonces vemos diferentes corrientes como la psicología, la medicina, que todos nos van a estar diciendo que el sufrimiento no es algo bueno, que le busquemos el lado positivo a todo, que tratemos de estar felices. El sufrimiento vendría a ser como una piedra en el zapato. Se trata de un problema que hay que solucionar. En el mejor de los casos, podríamos sacarle el lado positivo, tener una actitud resiliente. Como cristianos, el sufrimiento es una razón más para crecer como personas, para amar más, para vivir como Cristo. No es algo que tenemos que resolver como un problema matemático, algo que es ajeno a mi vida, algo que quiere atacarme, sino una herida en mi ser, en mi persona que me hace sufrir. Entonces, podemos comprender que el sufrimiento, así como el amor, la alegría o cualquier otra experiencia, es algo que tenemos que aprender a vivir. Soy yo quien sufro. Si me cierro al sufrimiento, si no quiero aceptarlo y esforzarme por aprender a vivirlo, me estoy negando a mí mismo. Me estoy privando de vivir algo fundamental en mi vida. Aprender a atravesar ese sendero de dolor con la mirada adecuada me permite ser una persona cada vez más feliz. Entonces, si lo vivimos desde la perspectiva cristiana, el sufrimiento no es como si tuviera que aprender una teoría o estudiarme un libro de autoayuda y así solucionar todos los problemas que me tienen angustiados. Sufrir personalmente como cristianos implica vivir una relación más íntima con Dios y con su Hijo Jesús. El sufrimiento es una ocasión para relacionarme más íntimamente con Dios y entonces va a ser una ocasión para aprender a crecer y a madurar. Acordémonos que si queremos seguir a Cristo, tenemos que aprender a cargar nuestra cruz y seguirlo. O lo sigo con toda mi vida, o no lo sigo. No podemos seguir a Cristo a medias. No puedo amar a una persona con la mitad de mi corazón, estar con Cristo solo en mis alegrías, pero cuando se trata de sufrir, entonces mejor veo para otro lado. Intento huir de ese sufrimiento, compensándolo con las mentiras del mundo que lo único que hacen es alejarnos más de Dios. Debería resultarnos normal querer sufrir, aunque suene un poco loco decirlo, porque sufrimientos tenemos todos. Y puesto que el amor es el camino a la felicidad y no se puede amar si no estamos dispuestos a sufrir, obviamente no se trata de ser masoquistas y que nos encante el dolor y busquemos la forma de sufrir por todas partes, sino ser realistas y aprender a manejar esta dimensión tan propia de la vida del ser humano, aprender a manejar el sufrimiento y aprender a crecer con él. Siempre el sufrimiento nos va a ayudar a madurar, nos va a ayudar a crecer. Si sufrimos por algo, vamos a aprender de ese sufrimiento y mejorar como personas cada día. Otro elemento que debemos de considerar para comprender mejor todo esto es que vivimos en una cultura que estigmatizó y huye cada vez más de cualquier tipo de dolor. Estamos en una cultura que no soporta el sufrimiento, que quiere vivir en la superficialidad, sin compromisos, y cada vez hay menos personas que saben sufrir. En este mundo, con tantas películas y series y el estilo moderno que nos lleva por un camino radicalmente contrario a este aprendizaje del sufrimiento. Este mundo nos enseña actitudes como el confort, los caprichos gratuitos, las comodidades, cero compromisos, la ley del mínimo esfuerzo, una vida de placeres y buscar todo lo material y lo fácil. Eso va deteriorando la actitud básica del cristiano de cargar nuestra cruz y seguir a Cristo. No tenemos que hacernos las víctimas, sino los protagonistas de nuestras cruces.
No permitamos que el sufrimiento se convierta en un enemigo que nos apuñale y no nos permita vivir felices. Puede que nuestra experiencia sea diferente a la de otras personas, pero en realidad si aprendemos a aceptar ese sufrimiento como parte de esta vida y lo asumimos como una parte de un proceso de penalización, entonces nos hacemos protagonistas de la situación y vamos aprendiendo poco a poco a vivir con una vida con sufrimientos y alegrías, todo por igual. Recordemos que Cristo nos dice que quiere que nuestro yugo sea más suave y más ligera nuestra carga. Junto a Cristo vamos a descubrir un camino para crecer y madurar como personas y como cristianos. Y cuando aprendemos a sufrir y a avanzar con este sufrimiento, también vamos a aprender a amar más a los demás. Aprendemos de Cristo a amar y a entender a las otras personas. Tal vez pasaron por algo y ya podemos comprenderlos mejor, podemos ayudarlos, podemos brindarle nuestra experiencia y tal vez también con la palabra explicarles mejor cómo salir adelante. El sufrimiento es necesario en esta vida y siempre va a estar con nosotros. Por eso es que tenemos que aprender a vivirlo, aprender a acercarnos más a Dios para que nos ayude a atravesarlo. Y cuando ponemos al sufrimiento en su lugar, hacemos que el sentido de nuestra vida también sea ayudar al prójimo. Hasta acá el video de hoy y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.